hoy, como tenemos el corona y tenemos un montón de problemas que están en el aire, no sabemos por qué, pues también esto ha querido bueno, pues funcionar mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí me hubiera gustado que quedara un poquito más chulo, pero bueno, va a quedar como va a quedar, ¿vale? Yo creo que aquí lo importante sois vosotros, lo importante es las ganas que tenemos de estar aquí todos juntos, aprendiendo cosas nuevas. Me pongo aquí, vale, bien, perdón, ¿eh? Aquí mejor. Este es mi lado bueno, entonces, vale, bien. Bien, en definitiva, que lo importante somos todos los que estamos aquí y que, bueno, pues que lo técnico ayuda, pero muchas veces no es lo fundamental, ¿vale? Daros las gracias a todos los que estáis aquí, porque yo sé que fuera hace un día maravilloso. Para mí es maravilloso, porque yo vengo del norte, entonces para mí estos días son un privilegio. También he oído por ahí que hay una fiesta, algo de paellas, y bueno, pues es un honor para los que tenemos que estar hoy aquí con vosotros, que estéis aquí. Así que vamos a intentar que esto sea chulo, y os lo voy a dedicar a vosotros por estar aquí. Bueno, vamos allá. ¿Alguien de los que está aquí me puede decir qué es la ELA? Bueno, pues nada, ya lo digo yo. La ELA es un acrónimo, significa esclerosis lateral amiotrófica y es una enfermedad neurodegenerativa mortal. El principal problema es que hay una interrupción entre los nervios y los músculos, con lo cual la persona se va quedando atrofiada. La ELA actualmente no contraindica la donación de órganos. Bien. En este cartel, bueno, hay un montón de datos, pero a mí me gustaría, no sé si tengo puntero, bueno, no lo voy a tocar por si acaso. Quiero que os fijéis en un dato, y es este. A una persona que le diagnostican una esclerosis lateral amiotrófica, una ELA, tiene de 2 a 5 años de vida. Se suele diagnosticar a edades tempranas, y por edades tempranas quiero decir entre los 40 y los 60 años. Para vosotros puede que 40 y 60 ya sea una edad avanzada, para los de mi edad es una edad temprana. Pero sí que es cierto que con 40 años te diagnostican una enfermedad de este estilo y te planificas y te planteas muchas cosas en tu vida. Bien, mi charla va orientada a brindar a este tipo de pacientes la opción de que sean donantes de órganos. Hasta hace poco las enfermedades neurodegenerativas había un poquito de controversia con ellas porque no sabíamos muy bien si podían transmitir de alguna manera. Estas enfermedades neurodegenerativas realmente tampoco sabemos muy bien por qué se generan. Entonces el riesgo de transmisión, bueno, pues todos los que trabajamos vinculados al trasplante siempre somos muy prudentes y damos un paso atrás ante el riesgo de transmisión. Bien, con el paso del tiempo y bueno, pues los avances, pues hemos sabido que este tipo de enfermedades neurodegenerativas no tienen por qué ser una contraindicación para la donación de órganos. Entonces, bueno, pues hemos ido trabajando en este tipo de escenarios. Es cierto que en todo lo que es el proceso de donación y trasplantes de órganos vamos aprendiendo y vamos avanzando vertiginosamente. Avanzamos en técnicas quirúrgicas, avanzamos en inmunología, avanzamos en comunicación también. Hace muchos años, cuando yo empecé hace 25 años, pues hombre, pues lo de la comunicación y lo de hablar con una familia, bueno, pues no era precisamente tan fácil como es ahora, después de formarnos y después de aprender, ¿no? Bien, bueno, pues en este ámbito también vamos evolucionando. Nuestros pacientes también son diferentes, nuestros donantes también son diferentes. Bien, si yo estoy hablando de pacientes que les van a dar un diagnóstico de una enfermedad mortal y que en poco tiempo van a tener que planificar la vida, bueno, pues es posible que me vaya a encontrar con donantes que son muy diferentes a los donantes que teníamos hace tiempo. Bien, yo voy a empezar haciendo referencia a la ley de muerte digna que tenemos en el País Vasco, ¿no? Y esto no es la ley al dedillo, pero bueno, es un extracto de lo que dice. ¿Y qué es lo que dice? Toda persona que exprese su deseo de ser donante debe tener la oportunidad de serlo, porque constituye un derecho legítimo del paciente. Y por otro lado, la organización sanitaria, es decir, nosotros, tenemos la obligación de prever servicios de calidad que asistan al paciente y a su familia en el proceso final de su vida. Bien, y sobre estas dos premisas
pues empieza un largo pasillo, ¿no? Un largo pasillo que nosotros en los hospitales, pues al principio nos costó mucho tiempo ver la luz al fondo, ¿no? Nosotros yo procedo de un hospital que no tiene programa de trasplantes, como tenéis aquí en La Risaca, ¿no? Nosotros somos un hospital que tiene programa simplemente de donación de órganos y empezamos los programas de donación asistolia controlada en el 2015. Bien, cuando ya llevábamos varios casos de donación en asistolia controlada y ya, bueno, pues ya estábamos un poquito más animados y ya veíamos que las cosas las hacíamos bien, bueno, pues decidimos pues que no solo íbamos a intentar que fueran donantes los pacientes que teníamos en la unidad de cuidados intensivos, sino salir también a las unidades de extracríticos, a medicina interna, a respiratorio, a neurología, y nos dimos cuenta que en nuestro hospital concretamente teníamos un número muy grande de pacientes que fallecían por esta enfermedad, por la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos el centro territorial. Todos los pacientes de Vizcaya que tienen esta patología acuden a las consultas para su control y su tratamiento en nuestro hospital. Entonces, verificando nuestros registros, vimos que en un periodo de 2 años había fallecido cerca de 35 personas, de las cuales 20 y muchas eran menores de 75 años. Y entonces, bueno, pues pensamos que podían ser candidatos a ser donantes de órganos. Bien, nosotros fuimos a hablar con los neurólogos. Los neurólogos al principio se mostraron un poquito escépticos con esta idea de que estos pacientes fueran donantes de órganos. ¿Por qué? Bueno, primero porque desconocían los programas de donación en asistolia controlada, posiblemente culpa nuestra por no explicarlo previamente, ¿no? Pero bueno, ellos desconocían cómo eran estos programas. Y por otro lado, porque se mostraban un poco escépticos, ¿no? Eso de que en el último momento de la vida de una persona, cuando ya están en fase terminal, decirles que para poder ser donantes de órganos tienen que ser trasladados bien de su domicilio o bien de la habitación de un hospital, de la sala de un hospital, ¿no?, a una unidad de cuidados intensivos para poder aplicar toda la tecnología para que puedan ser donantes de órganos, parece que contrastaba un poquito con lo que estos pacientes habían expresado durante el transcurso de su enfermedad, que era no instrumentalizar, no utilizar medidas terapéuticas muy agresivas y generalmente fallecer en la intimidad de su familia y en la intimidad de o bien su casa o bien una habitación de hospital cómoda, confortable y rodeados de este entorno íntimo que constituye la familia. Bien, ellos pensaban que se iban a mostrar poco receptivos ante todo esto. Bueno, nosotros les explicamos cuál era nuestra idea. Nuestra idea era que la unidad de cuidados intensivos no fuera un sitio hostil. Todos habéis visitado una unidad de cuidados intensivos, bien profesionalmente, bien personalmente. Ya sabemos lo que es y lo que impone esa luz blanca, esa cantidad de monitores, esa cantidad de alarmas, esa cantidad de gente que corre en un momento dado, ¿no? Bueno, pues todo eso lo queríamos quitar para que estas personas, estos familiares que acompañaban a su ser querido que iba a fallecer, se encontraran cómodos. Y entonces, bueno, pues fuimos trabajando un poquito con los neurólogos en ese sentido hasta que llegó nuestro primer caso de ELA. Nuestro primer caso de ELA fue un chico de 42 años. Este chico en vida había dicho que él quería ser donante de órganos. Entonces, en el momento en que ya estaba en una situación terminal de su enfermedad, los neurólogos nos llamaron a los coordinadores de trasplantes y nos dijeron, bueno, pues mira, este chico va a fallecer y la familia quiere que sea donante de órganos porque él así lo ha expresado durante la enfermedad. Y nos pusimos a trabajar y fue un éxito. Y no solo fue un éxito porque, bueno, pues el chico pudo donar sus órganos y hacer realidad lo que él había expresado en vida, sino porque además ayudó muchísimo a su familia. Es decir, el hecho de la donación hace que la familia, digamos, que tenga un duelo mucho más constructivo, es decir, añadimos algo bueno a una situación que ya de base es totalmente dramática, y es que un hijo o una persona joven se vaya. Y los neurólogos nos decían, bueno, es que encima a nosotros también nos ayuda, porque nosotros estamos acostumbrados a ver cómo fallece gente joven después de un recorrido muy dramático, de una enfermedad muy dramática, y al final el hecho de la donación, que significa dar vida a otras personas que lo necesitan, pues a nosotros también nos ayuda. A nosotros como neurólogos, el que todo no sea catastrófico en el momento del fallecimiento, también nos hace vivir esto con esperanza, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos de acuerdo y pensando que esto había sido un éxito, nos pusimos a trabajar todos a una. Bien, desarrollamos o diseñamos lo que nosotros llamamos la entrevista informativa. ¿Qué es una entrevista informativa? Bueno, pues una entrevista informativa en este proceso es una entrevista en la que los coordinadores nos entrevistamos con los propios pacientes. Los propios pacientes que les han diagnosticado una enfermedad como la ELA,
y siempre a demanda del propio paciente. Es decir, nosotros no los elegimos y les decimos, hola, buenos días, vengo a darle una charla. No, no, no. Siempre el paciente tiene que sentir esa curiosidad y siempre tiene que ser a su demanda. Es decir, si yo me planteo ser donante de órganos, ¿qué tendría que hacer? ¿No? Esa es la pregunta que generalmente plantean. Y entonces, bueno, pues nosotros desarrollamos este tipo de entrevistas y siempre que el paciente quiera, o siempre que los neurólogos piensen que esta persona, por su manera de ser, puede ser receptiva a hablar de donación de órganos, bueno, pues nosotros vamos a acudir a sus consultas para entrevistarnos con este tipo de pacientes. Son entrevistas que no tienen nada que ver con las entrevistas que hacemos con las familias cuando han perdido a un ser querido y van a ser donantes de órganos. Son totalmente diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque son pacientes que ante un pronóstico vital corto toman decisiones que afectan a su escenario final y fijaros que contemplan la donación como algo importante en la planificación de estos cuidados. Bien, son entrevistas complicadas. ¿Por qué? Primero, porque para nosotros los coordinadores jamás antes nos habíamos entrevistado con una persona que va a ser donante. Nosotros a los donantes siempre les hemos conocido en la cama de un hospital en situación de muerte encefálica o de un coma irreversible. Pero aquí no, aquí nos entrevistamos con la propia persona que va a fallecer y que está diciendo, sí, yo quiero ser donante. La comunicación suele ser difícil, porque ellos en las fases muy avanzadas de la enfermedad ya han perdido la capacidad de expresarse. Esa atrofia de los músculos de las que antes os hablaba hace que ya casi no puedan vocalizar. Y tampoco tienen mucha destreza manual, entonces aunque generalmente llevan una tablet y bueno, ellos van escribiendo sus preguntas o lo que ellos quieren expresar, bueno, pues sí que es cierto que aunque nosotros podemos hablar, su respuesta siempre es mucho más lenta. Nos tenemos que adaptar a ese tempo. También es cierto que la labilidad emocional que les acompaña pues es tremenda. No en vano están hablando del momento final de su vida. Están planificando lo que van a ser sus cuidados al final de su vida. Y nos sorprende que es gente que habla de la muerte prácticamente de una manera que nosotros no hablamos en general, ¿no? Nosotros al principio éramos muy cuidadosos, ¿no? Y siempre decíamos, bueno, en el momento o cuando llegue ese momento, y ellos decían, sí, sí, cuando me muera. Y lo hablaban abiertamente y esas cosas a nosotros nos sorprendían y hemos tenido que aprender muchos de ellos. Bien, se aborda la muerte abiertamente. Ellos tienen un dilema que da respuesta el equipo multidisciplinar, ¿no? El equipo multidisciplinar suele estar compuesto por un neurólogo, un rehabilitador, los especialistas en nutrición y bueno, son los que les dan todos los cuidados necesarios a lo largo de su enfermedad, ¿no? Y ellos les van asesorando hasta dónde y cómo van a ser las cosas, siempre priorizando el confort y siempre priorizando el no sufrimiento. Bien, nuestro compromiso lógicamente es irrenunciable y tiene que ser que si ellos quieren ser donantes de órganos y están en condición de serlo, es decir, cumplen los criterios para serlo, que no tengan una patología interrecurrente que contraindicara la donación, pues nosotros vamos a estar allí. Les explicamos cómo si quieren ser donantes de órganos tienen que fallecer en un hospital y que en el momento final de su vida nosotros haremos este traslado desde la planta de hospitalización a la unidad de cuidados intensivos para darles todas las medidas técnicas que tenemos que poner para que en el momento de su fallecimiento puedan ser donantes de órganos. Y les facilitamos nuestro correo electrónico, porque es mucho más fácil para ellos que no pueden expresarse, pero que bueno, que con dificultad pueden escribir, pues que tengan un vínculo con nosotros y puedan explicarse y puedan tener bueno, pues, un medio de comunicar con nosotros vía mail. Al principio, cuando les dimos nuestro mail, pensábamos que las preguntas que nos iban a hacer iban a ser logísticas, ¿no? Pues preguntas pues de cómo son las cosas, de si algún día me pasa algo, dónde me llevarían o a qué centro. Y sin embargo, lo que nos encontramos fueron mails de este estilo. Este es el mail, así directamente, tal y como estaba, de uno de nuestros pacientes que falleció. Y dice, me reafirmo en mi decisión de donar mis órganos, tal y como hemos comentado. Me satisface saber que con ello podré dar vida a otras personas y será una forma de vengarme de esta maldita enfermedad que me está matando, dando vida a otros. Aquí donde están las interrogaciones había unos emoticonos, el uno donde está matando era el emoticono cabreadete y dando vida a otros una sonrisa oreja a oreja. ¿Vale? Estos son el tipo de mails que nos escriben estos pacientes. Alucinantes, imaginaros para nosotros lo que suponía todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros seguimos trabajando para que todo esto fuera posible.
Si la persona enferma tiene o no tiene documento de voluntades anticipadas, testimonio vital o como en cada comunidad se llama de una manera diferente, pero bueno, tenga o no tenga este documento de voluntades anticipadas, nosotros lo que vamos a hacer en su historia electrónica es poner una alerta donde, como podéis ver aquí, pone donante, ¿de acuerdo? De manera que en el momento en que, por si acaso, tiene que ingresar por urgencias con una complicación grave, en el servicio de urgencias ya saben que esta persona es donante. También nos puede pasar que este paciente, por lo que sea, tenga una complicación grave y en vez de llevarle a nuestro centro hospitalario, que le lleven a otro centro hospitalario dentro de la red. Bueno, pues en el momento que ingresara, los médicos responsables van a ver que tiene esta alerta de donante y van a contactar con el coordinador de trasplantes del centro. Bien, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, tiene unos modelos informativos para que en el momento en que hacemos esta entrevista con este paciente, si él quiere firmar este consentimiento, ese consentimiento es una prueba documental que tenemos en la historia, pues fenomenal. Si no, generalmente con dejarlo escrito en la historia de cómo hemos tenido esta conversación y cómo este paciente quiere ser donante de órganos, legalmente sirve, pero qué duda cabe que si tenemos ya un documento donde está la firma de esta persona, bueno, pues cerramos mucho mejor el círculo. Bien, y cuando llega el momento, cuando llegamos a ese escenario donde esta persona ya está en una fase terminal de su enfermedad y hace una complicación que va a hacer que se precipite el momento final, bueno, pues esto es un extracto de la historia clínica de un paciente con ELA, ¿vale? Y vamos a encontrar este tipo de evoluciones, pues se trata de un paciente de ELA avanzada, pues en este caso con una neumonía, es decir, con una claudicación ya a nivel respiratorio, donde su familia ha acordado en la fase avanzada de su ELA limitación del esfuerzo terapéutico y voluntad de donación de órganos y tejidos, por lo que en la situación actual aviso a la coordinación de trasplantes para llevar a cabo el procedimiento, optimizarlo y evitar prolongar la agonía. Bien, este es el extracto. Generalmente nos vamos a encontrar evoluciones clínicas de este estilo. El paciente está en una fase terminal, se supone que ya hemos llegado al final y entonces nos avisan a nosotros para que podamos poner toda la logística en marcha. Bien, nosotros los coordinadores de trasplantes lo que hacemos es ir a la planta de hospitalización y hablar con esta familia. Se pueden dar dos situaciones. Una, que a esta familia y a este paciente ya le conozcamos por las entrevistas informativas, o que no les conozcamos de nada, que sea la primera vez que han llegado al hospital, han tenido una complicación grave y nos entrevistamos con ellos. De una manera o de otra, lo que vamos a explicarles es cómo van a ser las cosas a partir de ese momento, si quieren que sean donantes. Habrá ocasiones donde podamos ratificar esta voluntad con el propio donante, con esta persona enferma. Hay otras ocasiones que no, porque los niveles de pseudoanalgesia que necesitan para evitar el dolor y el disconfort que la propia enfermedad les provoca, pues va a hacer que no podamos de ninguna manera poder comunicarnos con ellos. Pero algunas veces sí, simplemente ellos con un movimiento de ojos ya pues van a expresar que sí, que efectivamente quieren que sigamos haciendo las cosas tal y como ellos las han programado. Bien, entonces nosotros explicamos a la familia cómo haríamos las cosas y si la familia está de acuerdo, lo que vamos a hacer es avisar a la unidad de intensivos para decirles que vamos a proceder al traslado de una persona en situación terminal que va a fallecer para que sea donante de órganos. ¿Qué duda cabe que estas personas que son tan jóvenes, pues muchas veces tienen muchos amigos, mucha familia, y desde luego tienen todo el derecho del mundo a que estas personas se puedan despedir en un sitio íntimo y en un sitio donde estén tranquilos, ¿no? Nosotros generalmente a la familia les instamos a que esta despedida la hagan o bien en el domicilio o bien en la planta de hospitalización, porque entendemos que es mucho mejor ahí que no en cuidados intensivos, que es un sitio pues como más restrictivo, ¿no? Entonces pues nosotros hablamos y consensuamos con la familia cómo quieren hacer esta despedida con sus amigos, les damos el tiempo necesario para que lo hagan posible, siempre y cuando sea posible, y así en el momento del traslado nosotros simplemente nos trasladaremos a la unidad de cuidados intensivos con el paciente y con su familia más íntima, con su núcleo más íntimo. Y este es el momento y este es el éxito, ¿no?, de este tipo de programas, ¿no? Pues que seamos un equipo muy plural, con un mismo escenario y con un gran objetivo, que esta persona pueda ser donante de órganos como ha expresado en vida.
Bien, una vez que estamos ya en la unidad de cuidados intensivos, mientras a este paciente le están poniendo todas las medidas técnicas necesarias para poder hacer esa donación en el momento en que fallezca, nosotros, los coordinadores de trasplantes, lo que vamos a hacer es pues, lo que mejor sabemos hacer, que es dar el apoyo emocional que necesita la familia. No hay que olvidar que son, como os he dicho antes, 2, 3, 4 años muy duros en los que la fase final deteriora muchísimo. Las familias, que son generalmente los cuidadores principales, llegan agotados a este momento y desde luego, así como al paciente le cuidamos en un sentido, a la familia también hay que darle ese apoyo de los que nos hablaba Antonio antes, ¿no? Nada de bueno, pues dar frases hechas y tranquilos que esto ya se veía venir, no. Hay que utilizar todas esas habilidades para que estas personas puedan salir constructivamente de esta situación. Entonces, bueno, les vamos a dar ese apoyo emocional que necesitan, les vamos a explicar y ya vamos a hablar de tiempos, ¿no? De cómo van a ser las cosas en las próximas 12-14 horas y bueno, cómo van a ser nuestros tiempos, ¿no? Aprovechamos también en ese momento para firmar el documento final de consentimiento familiar a la donación y dejamos nuestro teléfono para que en esas horas, pues si necesitan algo, contacte con nosotros. Nosotros generalmente les decimos, venga, ya está en intensivos, está sedado, está tranquilo, iros a descansar a casa. Ahora van a venir unas horas muy duras y yo os necesito que estéis bien descansados porque, bueno, pues porque estas situaciones desgastan muchísimo y es gente que igual lleva 10, 15 días sin poder dormir 3 horas seguidas. Entonces, bueno, pues en el momento en que ven que su ser querido está ya con ventilación y está con las medidas de confort necesarias para que estén tranquilos, ya como que se relajan y dicen, pues sí, pues mira, vamos a ir a casa, así dormimos un poquito y al día siguiente ya pues estamos ya preparados para todo lo que va a acontecer. Bien. Nosotros, y es nuestra obligación porque es un derecho que tienen, siempre permitimos a la familia que esté en el momento final. Es decir, ya sabemos que hay que hacer cosas técnicas para que estas personas puedan ser donantes de órganos, pero siempre vamos a facilitar a la familia que ese momento sea su momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues que en el box de cuidados intensivos donde está este paciente vamos a intentar tener unas medidas coherentes, es decir, la luz muy tenue, que haya poco personal, que las alarmas de los monitores estén todas en silencio, ya nos fijamos y ya el responsable va a estar viendo cómo van las cosas sin necesidad de que tengamos una alarma o una bomba que está pitando continuamente. Intentaremos dar ese grado de intimidad que en cuidados intensivos no existe nunca, pero vamos a intentar hacerlo. Si la familia además quiere que hagamos algo, bueno, pues dentro de la normalidad, ¿no? Pues poner una canción que a esa persona le gustaba mucho o poner unas velas porque, bueno, pues porque así lo desean, siempre que podamos hacerlo en un servicio como es el de intensivos, por supuesto lo vamos a hacer, vamos a acomodarnos. Digamos que este es el momento más íntimo y más duro, ¿no? Y más honorable y nos invitan a nosotros, a los profesionales, a estar en este escenario, con lo cual, bueno, pues ya que nos invitan a estar, vamos a intentar hacer las cosas lo más fácil posible para que ellos estén cómodos y bueno, pues que este fallecimiento en una unidad de cuidados intensivos no sea para ellos algo frío y algo pues demasiado tecnológico, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que nosotros encontramos necesario, ¿no? En un hospital para que podamos poner un programa para poder trabajar con pacientes con enfermedades neurodegenerativas? Bueno, por lo primero, un protocolo de limitación bien establecido en críticos, un programa de donación en asistolia controlada bien consolidado, el conocimiento de este circuito por todas las unidades de extracríticos, es decir, que todo el personal de los hospitales sepa lo que estamos haciendo. Las entrevistas informativas con estos pacientes son fundamentales. Esa alerta del donante que dejamos en su historia clínica también es muy importante para la detección en otro hospital de que esta persona es donante de órganos. Un continuo contacto con los neurólogos, un continuo contacto con todas estas personas que van a formar parte de este programa. El debriefing de todos los casos, es decir, cada vez que hacemos un caso, bueno, pues analizarlo, dónde podíamos hacerlo mejor, qué cosas sugerimos para que esto cada vez pues dé a estas familias esas facilidades y bueno, esa satisfacción de haber hecho las cosas bien. Y sin duda la formación continua de todo el personal de las unidades implicadas, que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Sobre todo en nuestros primeros casos, bueno, pues era muy satisfactorio ver cómo todo el personal de la unidad de críticos se volcaba, ¿no? Pues porque veían que era una manera tan maravillosa de poner fin a una larga enfermedad, que todo el mundo entendió lo importante que era todo esto.
Bien, este es el vídeo que no se puede ver en la pantalla y que voy a intentar que veáis aquí. Nuestro primer caso de ELA, como os he dicho antes, era un chico muy joven y durante las horas que estuve con su familia, bueno, pues ellos me dieron lecciones para la vida, ¿no? Verdaderamente tuvieron una manera de vivir la enfermedad que, bueno, a mí me enseñó mucho, ¿eh? Cuando ellos me contaban todas estas cosas, yo les dije que esto igual debieran de escribirlo para que se pudieran beneficiar a otras personas, y la verdad es que, bueno, pues así lo hicieron, ¿no? A los 2 meses de fallecer Josu, que se llama así, y lo puedo decir porque estoy autorizada por su familia para decirlo, escribieron ese pequeño libro que está en todas las unidades de neurología de nuestra red y también en la asociación ADELA, que es la Asociación de Enfermos de ELA. No sé si se va a ver bien en esta pantallita, pero bueno, quiero que veáis cómo se sintieron ellos cuando Josu falleció y lo que sintieron ellos en torno a la donación de órganos. Aquí que lo puedan escuchar también. Va a ser muy poco tiempo. Vale. Si lo ven así bien, si no, nada. No sé si se ha leído bien aquí, pero si no, la misma frase la tenéis aquí, ¿no? No tenemos en nuestra mente ni en nuestro corazón imágenes o recuerdos con sensación de amargura. Han sido tan fuertes las emociones vividas, tan grande el amor y el afecto, que la serenidad y la gratitud es lo único que prevalece en nosotros. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por escucharme. Antes y un después. Mientras le pongo yo el micro, digamos que acaso dejamos ahí unos segundos de margen luego, porque tarda un pelín en cargarse en YouTube. Claro. Sí. Entonces, siempre que no interrumpa la dinámica de la unidad, nosotros los dejamos que permanezcan en el box, sí, siempre. Comenta también Cristina que sea un órgano concreto con esta enfermedad que no se pueda donar directamente. Bueno, son donantes en asistolia controlada. Muchas veces la claudicación respiratoria hace que tengan neumonías y hace que esas secreciones estén infectadas y no puedan ser donantes pulmonares.
Generalmente son donantes hepáticos y renales. Y sí que es cierto que la donación de tejidos todavía está un poco en controversia. Sí que son donantes de córneas, pero no donan tejido osteotendinoso. En tanto en cuanto la dispersión del tejido osteotendinoso va a muchas personas, y aunque ya se sabe, porque hay unos registros y la Organización Nacional de Trasplantes monitoriza a todos estos donantes en una carpeta que es el donante de riesgo no estándar, ¿no?, para hacer ese seguimiento y para saber que todo esto es seguro, con los órganos lo tenemos muy fácil porque tenemos 3 o 4 receptores, si hubiera algún pulmonar incluso más, ¿no? Pero para los tejidos no, la dispersión del tejido es elevadísima y es prácticamente incontrolable, y además es que no tenemos por qué asumir ningún riesgo con el tejido. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Sí. Sí. Pues mira, me encanta, que es una pregunta muy interesante, porque hace poco que hemos tenido un encuentro aquí en Murcia, a raíz de hacer el Congreso de Coordinadores de Trasplantes aquí en Murcia en septiembre del año pasado, presentamos un poco nuestra experiencia, ¿no?, cómo nos había ido. Y bueno, pues de un hospital de aquí, de Murcia, nos dieron las gracias porque, bueno, pues algunas veces necesitas funcionar por imitación y decir, bueno, pues si en un hospital que no es muy grande, se parece al mío, con unos recursos limitados como tenemos nosotros, lo pueden hacer, pues igual es cuestión de ponerse a trabajar. Obviamente el trabajo es enorme, ¿no? Yo os lo he resumido en el poco tiempo porque tampoco quiero cansaros y tampoco quiero deciros cómo han sido las cosas, pero sí que es cierto que, bueno, pues que exige muchísimo trabajo, exige muchísima dedicación. Las últimas horas, los 2 últimos días de estas personas te vuelcas con su familia para que en ningún momento se sientan desamparados en un sitio que les resulte hostil. Sí que es cierto que es un trabajo que es muy satisfactorio, pero que hay que hacerlo, ¿no? Y que, bueno, pues que todo el mundo, todos los hospitales, pues no tienen igual personal suficiente como para poder hacerlo. Nosotros con poco personal somos capaces de hacerlo porque la motivación es mucha, ¿eh? Pero sí, el efecto, digamos, llamada sí que funciona, y sí que es cierto que habida cuenta que cada vez la sociedad lo demanda más, yo creo que vamos a tener cada vez más casos. A ver, su pregunta es un poco más, que no sé si se ha dado el caso, como tanto la donación y el trasplante es un momento muy emocional, tanto para la persona que dona como para la que la recibe. Se ha dado el caso de que el trasplantado quiera saber algo de su donante. Y aproximadamente se sabe el porcentaje de pacientes con ELA que han podido ser donantes, tanto allí en el País Vasco como a nivel, ¿no?, general y nacional. Sí. Pues mira, en el País Vasco hemos empezado hace 3 años con este programa de neurodegenerativas, y nosotros a nivel global, solo en el País Vasco, que es una comunidad pequeña, llevamos 25 casos. No son muchos, pero sí que es cierto que el hecho de que en hospitales sin programa de trasplantes, en hospitales que son solo con programas de donación de órganos, lo cual quiere decir que son un poco más pequeños, que ya se estén haciendo tantos casos de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, pues anima a otros hospitales a hacerlo. Yo sé que hay hospitales como el Castellón, o sea, ya empiezan poco a poco a hacer casos de enfermedades neurodegenerativas a nivel de todo el Estado. Sí, pues muchas gracias. Están dando la enhorabuena, numerosos alumnos aquí en el chat. Y también comentarte que si se hace también este tipo de entrevista con otras enfermedades neurodegenerativas, efectivamente, sí. Vale, que hay un pequeño decalaje de un minuto aproximado, ¿no? No llega bien, 20 segundos solo. Entonces, pero vamos, en principio, darte la enhorabuena por tu charla, excelente ponencia. Gracias. Y bueno, en principio, ¿alguna pregunta? Sí, claro. ¿En qué año empezasteis a valorar a gente como Nela, por ejemplo, con problemas neurodegenerativos como...? Pues mira, nosotros el programa de donación en asistolia controlada lo empezamos en el 2015, entonces, bueno, dejamos esperar un poquito esa curva de aprendizaje, ¿no? Y el primer caso lo tuvimos en el 2017, que fue el de este chico joven, que os digo que, bueno, que todavía estábamos un poquito poniéndonos en sintonía con los neurólogos, ¿no?, y acercando posturas, y justamente llegó este chico, y es algo que nos suele pasar, ¿no?, que al final el ciudadano nos saca la cabeza al profesional, y que muchas veces es la propia ciudadanía la que
da la voz para que nosotros nos adaptemos a sus necesidades, ¿no? Y en este caso fue así. Nosotros estábamos trabajando cuando esta persona dijo, es que yo quiero ser donante de órganos, y os he puesto la ley por eso, ¿no? Tienen la obligación, o sea, tenemos nosotros la obligación de ofrecerles ese derecho, el derecho a ser donantes. O sea, que está muy reciente, o sea, fijaros, 2017, estamos en el 2020. Pero tú pones que vosotros os ponéis en contacto con los pacientes cuando ellos quieren. A demanda, siempre. Pero el neurólogo no le ofrece. El neurólogo, nosotros he dicho dos cosas, igual no se me ha entendido bien, siempre a demanda del propio paciente y siempre que el neurólogo piense que esta persona puede ser receptiva a hablar de donación. Pero no se le informa de la posibilidad de No, la donación, no. a no ser que lo exprese. Eso es. Y en el box de unidades intensivos, como está restringida la visita, Sí. en ese caso... Nosotros abrimos. Nosotros en nuestro hospital, no es un hospital que todavía tiene apertura de las unidades de críticos, no digo yo que algún día llegará, no siempre y cuando se pueda, pero sí que es cierto que no solo en el caso de este tipo de enfermedades o de que vaya a ser o no vaya a ser donante, es que en estos casos donde una persona va a fallecer en unas horas, lógicamente no puedes restringir la entrada. Que el donante le quiera dejar un mensaje en plan motivado, por así decirlo, para explicarle, mira, no sé, en plan disfruta de la vida, tal. No sé cómo explicarme. ¿Se ha dado el caso o se puede dar el caso? El caso de que la familia del donante quiera saber si esos órganos han servido para trasplante o han sido trasplantados. Vale, nosotros siempre decimos la validez de los órganos. Nosotros cuando acabamos lo que es la donación de los órganos, generalmente se acaba a las 8 o 9 de la noche, nosotros si la familia quiere, siempre volvemos a hablar con la familia y siempre decimos lo que ha podido donar, porque tú puedes hacer una valoración del donante, pero puede ser que cuando llegues a quirófano, pues ese hígado tenía un grado de esteatosis mayor o que hemos encontrado algún tumor o algo y no ha podido ser. Sí que es cierto que hasta que el momento en que no llegas a quirófano no puedes dar la validez de los órganos real, ¿no? Bien, entonces es por eso que nosotros, si la familia quiere, nosotros siempre después de la donación les llamamos para decir lo que ha podido donar, algo que les encanta, generalmente todos nos dicen que sí, ¿vale? Lo que no vamos a saber ya, y eso ya lo sabéis porque el marco legal así lo dice, es que no podemos saber las identidades, es decir, no podemos decir si ese órgano se ha quedado en la comunidad o ese órgano ha salido fuera, ¿vale? Pero sí que les decimos que ese órgano ha servido y que ese órgano va a ser implantado en una persona y las vidas que ha podido salvar. Veréis, hay un nexo de unión, y me voy a extender un poquito, aunque ya sé que nos pregunta, hay un nexo de unión en todos estos pacientes, y es que son enfermedades tan sumamente duras que muchas veces ese sentimiento de pervivencia, de decir, yo me voy y a mí esta enfermedad me lleva por delante, pero mis órganos se quedan aquí y se quedan aquí ayudando a otras personas. Eso es algo muy chulo y que es un nexo de unión, o sea, muchas veces nos lo han dicho y es cierto. Entonces a la familia, a las familias en general, les hace mucha ilusión saber que aunque su ser querido se haya marchado, hay personas que gracias a ese acto generoso pues van a seguir viviendo aquí, ¿no? Ese legado tan maravilloso que nos dejan. No sé si he contestado, ¿era eso lo que querías? Acabo. Gracias a vosotros. Gracias. La presentación. Bueno, saludaros a todos los que estáis Está en ya directo, abierto perdonad, el porque como es la USB. primera vez que hacemos el curso en streaming, pues no nos hemos dirigido anteriormente a vosotros. Bueno, esperemos, la verdad es que estáis siendo bastante activos también con las preguntas, lo agradecemos y vamos a pasar a la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, ¿se oye mejor así? Sí. Ah, vale, perfecto. Vale, pues vamos a presentar a continuación.